¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy en Héroes de la Fe hablaremos de otro gran santo, mártir, Monseñor Romero o San Romero de América, donde entregó su vida por defender nuestros derechos fundamentales. Así que le voy a dar la palabra a Cristian Gómez para que nos hable un poco de él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos la bienvenida a todos a un programa más de Héroes de la Fe. Un programa en donde vamos a seguir conociendo la vida de estos grandes santos que no tuvieron miedo, que no tuvieron temor y entregaron su vida por amor a Cristo. Pero antes de iniciar con el programa del día de hoy, yo los invito para que hagamos una oración y le entreguemos al Señor, a la Santísima Virgen María, la prédica y el santo del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, en esta hora te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor Jesús, por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros y sobre nuestras familias. Te queremos implorar y suplicar, Señor, que envíes en esta hora la fuerza, la gracia, el poder de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu quien venga a habitar en nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu con su fuego de amor quien venga a encender nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que a través de la vida de este santo, como saetas de fuego encendido, traspases y penetres nuestros corazones. Te pedimos, Santísima Virgen María, que nos acompañes. Te pedimos permiso, pedimos tu compañía, tu intercesión, y que cubras con tus santas lágrimas y con la sangre de tu Hijo todo esto que vamos a hacer a continuación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre es Cristian Gómez. Por gracia de Dios soy misionero de este hermoso movimiento hace aproximadamente 9 años. Feliz, contento y dichoso de poderle servir al Señor junto con mi familia. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un santo maravilloso que quizás ustedes nunca han escuchado de él o que de pronto han escuchado muy poquito de él. Pues es un santo, podríamos decir que contemporáneo, y su nombre es San Romero de América, o también se le conoce como San Romero del mundo. Este santo nació en 1917 en El Salvador, un país de Centroamérica. Su nombre es Óscar, y Óscar nació en una familia muy sencilla, una familia muy humilde. Me impresionaba mucho de la vida de él ver cómo él creció entre campesinos, mientras su mamá en leña hacía arepitas y su papá cultivaba y recogía café. Y además de eso, su papá también utilizaba el telégrafo para mandar los mensajes del pueblo y de los vecinos. Fue un niño que creció en medio de muchas dificultades, en medio de adversidades, en medio de alguna pobreza, una familia muy numerosa. Sus papás tuvieron 8 hijos, él fue el segundo de esos 8 hijos, 6 niños y 2 niñas, una familia hermosísima, una familia numerosa, y en donde sobre todo sus padres le enseñaron cantidades de virtudes y de valores que después lo llevarían a ser un héroe de la fe. Pues resulta de que San Romero de América, Oscarito, cuando estaba en su juventud, tuvo la oportunidad de trabajar en una carpintería. Y mientras trabajaba en esta carpintería, entre aserrín y maderas, entre martillos y puntillas, fue que el Señor colocó en su corazón la vocación y el llamado al sacerdocio. Y hay algo que llama mucho la atención aquí, y es que además de que haya sido en una carpintería, el Señor lo llamó para que fuera a un seminario llamado San José de la Montaña. Oscarito inmediatamente empacó sus maletas, sus padres lo apoyaron y se fue para el seminario San José de la Montaña a empezar sus estudios como seminarista. Rápidamente se vio la virtud de este joven, su oración, la entrega que tenía, era muy aplicado, le gustaba leer mucho la palabra de Dios, estudiar mucho de teología, estudiar mucho la Biblia, estudiar mucho la vida de los santos, y como vieron que era un joven tan virtuoso y que le gustaba tanto estudiar,
no dudaron en mandarlo a que terminara sus estudios de seminario, sus estudios como religioso en Roma. En Roma tuvo la oportunidad de terminar sus estudios como seminarista y además de esto, siendo muy joven, con apenas 22 años, pero con un alma supremamente madura, con un corazón grandísimo que después lo llevaría a ser un héroe de la fe, cuando tenía 22 años, fue ordenado sacerdote. A San Romero de América le tocaron que pasar muchísimas dificultades. Recién estaba ordenado, comenzó la Segunda Guerra Mundial, por allá en 1942. Producto de esta guerra en Europa, San Romero tuvo que empacar sus maletas y devolverse a El Salvador. Y no solamente tuvo que pasar estas dificultades, sino que además de esto, en uno de sus viajes, mientras pasaba por Cuba, el ejército cubano, el gobierno cubano, lo acusaron de que era un espía, lo acusaron de hacer espionaje para otros países, y no solamente que lo atacaron, sino que lo encarcelaron durante unos meses junto con otro sacerdote. Miren qué impresionante todo lo que le tocó que sufrir y padecer a este santo desde muy joven. Recuerden de que tenía 22 años cuando fue ordenado sacerdote. Pues resulta de que estuvo unos meses ahí encarcelado en Cuba y un sacerdote lo reconoció a él y al sacerdote con el que él estaba encarcelado, y gracias a ese sacerdote fue que los pudieron liberar y dejarlos libres. Volvió nuevamente a El Salvador, empezó su vida pues como sacerdote, y el Señor le tenía cantidades de misiones y cantidades de trabajo a San Romero de América. Resulta de que a San Romero de América, de lo que más le gustaba hacer, de lo que más le agradaba, además de leer, le gustaba muchísimo tocar flauta, además de todo esto, le fascinaba, le encantaba poder conversar con las personas, poder hablar con las personas y saber a qué se dedicaban, a qué trabajaban. Le encantaba conocer los problemas y las dificultades de las personas para saber en qué las podía ayudar. Desesperado a toda hora para ayudar a las personas, para ayudar a hacer caridad. Siguiendo creciendo en su virtud y siguiendo creciendo en esta vida como sacerdote, fue nombrado como obispo auxiliar. Recordemos de que un obispo auxiliar es aquel que le ayuda al obispo en las labores, en visitar las parroquias, en ayudar a la gente, en reemplazar en muchas ocasiones al obispo principal cuando no se encuentra. Y San Romero de América aprovechó muchísimo ese tiempo para conocer los problemas y dificultades que se vivían en ese momento en El Salvador. Aparentemente todo estaba normal en El Salvador, pero realmente este país en ese tiempo estaba viviendo una crisis humanitaria grandísima. Resulta de que los campesinos trabajaban muchísimo, expuestos al sol, cultivando maíz, cultivando café, y lamentablemente de parte del gobierno y de parte de las personas más ricas del pueblo no era bien remunerado y no era bien pagado el trabajo y el esfuerzo de estos campesinos, a tal punto de que ellos no podían ni siquiera brindarle una educación, brindarle una buena alimentación, un buen futuro a sus hijos. Y no contentos con estos, el gobierno y las personas más ricas en ese tiempo del país le arrebataban el territorio, le arrebataban las tierras a estos campesinos. Pues San Romero de América empezó a conocer esta realidad y la conoció mucho más profundamente cuando fue nombrado obispo en un pueblito, en un pueblito que se llama Santiago de María. San Romero se fue para este pueblo a estar cerca de los campesinos, le tocó estar muy pero muy de cerca de los campesinos, conocer sus necesidades. Él decía que para poder conocer verdaderamente las dificultades de su pueblo, las dificultades de sus fieles, él tenía que adentrarse, tenía que meterse, tenía que ver cómo vivían ellos, cómo trabajaban ellos. Y es por eso que él se iba para el campo a trabajar con ellos, se iba a comer con ellos, se iba a almorzar con ellos. A tal punto de que él decía, yo tengo que aprovechar cada momento para hacer misión, cada momento para evangelizarlos. Y cogió su carro y le puso parlantes por todas partes, y mientras los campesinos trabajaban, recogían el café, recogían el maíz, él iba en su carro con parlantes a predicarles el evangelio, a predicarles la palabra de Dios. Los problemas y las dificultades sociales y políticas en El Salvador
continuaron y siguieron aumentando mucho más fuerte. Resulta de que muchos campesinos empezaron a reunirse para mirar de qué manera podían protestar contra el gobierno, de qué manera podían hacerse sentir para que, hombre, fuera de pronto un poco mejor remunerado su trabajo, su labor, el esfuerzo que hacían para poderle brindar un mejor futuro a sus hijos. Y San Romero de América se daba cuenta de que lo que ellos pedían no era un capricho, sino que verdaderamente era una gran necesidad, de que era una realidad. Él empezó a apoyarlos, a escucharlos, a hablar con ellos, pero resulta de que todo se empezó a complicar. Cuando en una de estas reuniones, cuando los campesinos estaban reunidos hablando de qué manera podían hacerse sentir del gobierno, llegaron un grupo de soldados y asesinaron a una gran cantidad de estos campesinos. A partir de ese momento, la tristeza le llegó al corazón a San Romero de América y se dio cuenta de que esta crisis no era algo tan sencillo, sino que verdaderamente era algo grande en donde él tenía que intervenir con la gracia de Dios. Resulta de que muchos otros sacerdotes empezaron también a apoyar al pueblo porque se daban cuenta de que verdaderamente el pueblo tenía la razón, pero por parte del gobierno, por parte de la fuerza pública, empezaron a no solamente asesinar y a desaparecer a los campesinos, sino que empezaron también a atacar a la iglesia, a perseguir a la iglesia. Se celebraban en ocasiones eucaristías en zonas abiertas y llegaba el ejército a tirarles piedras, a meterse con las tanquetas, a meterse con toda la artillería, a pegarle a los campesinos, a pegarle a los sacerdotes, a tal punto de que empezaron a asesinar a muchísimos sacerdotes también. Entre estos podemos encontrar el caso de un amigo muy cercano de San Romero de América, el Padre Grande, al cual San Romero de América amaba profundamente. Y ese sacerdote también peleaba por los derechos de los campesinos, por los derechos de los pobres, y por pelear por esto, también se convirtió en un mártir, en un héroe de la fe. No solamente les bastó con esto al ejército y a los gobernantes, a los más pudientes del Salvador en ese tiempo, sino que por allá en un retiro espiritual en donde habían 40 jóvenes con un sacerdote compartiendo la palabra de Dios, viviendo un retiro de sanación, viviendo un hermoso retiro, llegó esta fuerza pública a asesinar a un grupo de jóvenes y a asesinar al sacerdote que estaba dirigiendo este retiro espiritual. Con todo esto, Monseñor San Romero de América no se quedó callado, sino que se dio cuenta de que era el momento para empezar a hablar, se dio cuenta de que era el momento para empezar a ejercer una presión. Él durante todo ese tiempo le mandó cantidades de cartas al presidente en ese momento, pero el presidente lo que hacía era ignorar, romper y desechar todo lo que San Romero de América le decía. Incluso San Romero de América tuvo el valor de escribirle en ese tiempo una carta al presidente de los Estados Unidos, John McClain, diciéndole que por favor ya no apoyara más al gobierno de El Salvador, porque este presidente le enviaba al ejército de El Salvador chalecos antibalas, armas, cantidades de cosas, y él le decía, por favor, ya no le mande más esto porque con eso están asesinando al pueblo, con eso están asesinando a los campesinos, con eso están asesinando a los sacerdotes. Resulta de que Monseñor San Romero de América fue ordenado, fue nombrado también arzobispo de San Salvador. Y entonces hasta ese momento, cuando fue ordenado arzobispo, la gente más pudiente y la fuerza pública creían que de pronto San Romero de América iba a ser alguien blandengue, que no iba a generar ningún obstáculo para ellos, pero se equivocaban grandemente. Porque si bien es cierto, quizás él, por sus propias fuerzas, no hubiese sido capaz de hacer nada, pero lo que ellos desconocían es que este hombre era un héroe de la fe, que este hombre contaba con la arma más poderosa que hay, que es la gracia de Dios. Pues San Romero de América, en una de sus homilías, vino a desmentir todas las falsedades del gobierno. El gobierno decía que habían muchos sacerdotes, que habían muchos campesinos,
que eran guerrilleros, que les habían declarado la guerra. Y San Romero de América no se quedó callado. En una Eucaristía dominical con la catedral llena, transmitida por radio, hizo el anuncio y dijo que todo lo que decía el gobierno eran mentiras, eran falsedades, que la iglesia estaba siendo perseguida, que los campesinos estaban siendo perseguidos, que los sacerdotes estaban siendo perseguidos. Y le dijo a la fuerza pública: yo les pido por favor que ustedes, antes de obedecer unas leyes militares, unas leyes civiles, obedezcan la ley y el mandato de Dios. E incluso les llegó a decir a la fuerza pública en esta homilía que les ordenaba que por favor renunciaran a hacerle daño a sus propios hermanos, a su propio pueblo, que él se los ordenaba en nombre de Dios. En nombre de Dios. Un hombre con un corazón grandísimo, con un amor enorme, que dio muchísimo testimonio y que dio grandes ejemplos. En muchas ocasiones le tocó que ir a reunirse con el Papa Pablo VI, a comentarle la guerra civil que estaba a punto de estallar. Y Pablo VI le decía: no tengas miedo, cuenta con mis oraciones, yo oro por ti, yo oro por El Salvador, sigue acompañando a los campesinos, no te quedes callado, denuncia todo lo que le están haciendo al pueblo, acompaña a los pobres, lucha por la iglesia. Y San Romero de América, en las palabras del Papa Pablo VI, sentía la fuerza, la compañía de Dios para seguir adelante con esta misión. Empezaron a amenazar más constantemente a San Romero de América, a tal punto de que él tuvo que ir a refugiarse en un hospital que cuidaban unas monjitas carmelitas. Y las monjitas eran asustadísimas diciendo: monseñor, por favor no salga, que le van a hacer daño. Monseñor, por favor no salga, que lo van a asesinar. Y él decía: no tengan miedo, no teman, que me pueden matar a mí, pero jamás van a callar a mi pueblo. Me pueden asesinar a mí, pero mi fe no me la van a callar. Mi fe y la voz de Dios jamás va a morir. Por eso era conocido como la voz de los que no tienen voz. Así se conoció también a San Romero del Mundo, como la voz de los que no tienen voz, como la voz del pueblo. Pues resulta de que un lunes, celebrando la Eucaristía y dando la que sería su última homilía, celebrando esta hermosa Eucaristía en el momento de presentar el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando estaba presentando este cuerpo y esta sangre de Cristo, se escuchó un fuerte estallido, un disparo que le dieron desde la entrada de la iglesia y que atravesó su cuerpo. Inmediatamente cayó muerto mientras celebraba la Eucaristía. Un santo que verdaderamente nos enseña a no quedarnos callados. Lastimosamente, hoy en día hay un pecado que podríamos decir que es el cáncer de los misioneros, que es el cáncer de los cristianos, y ese pecado se llama el pecado de omisión, el pecado de los respetos humanos, el miedo al qué dirán, al qué pensarán. Y San Romero de América nos enseña que no tenemos que temer, que tenemos que tener la valentía, porque estamos con la gracia de Dios, porque tenemos la compañía de Dios, porque tenemos la armadura de Dios. Decía otro sacerdote que, el sacerdote se llama Ignacio, no recuerdo su apellido, decía en un libro que escribía que el Señor había pasado por medio del Salvador con Monseñor de América. Pues este es el santo que el Señor nos ha querido regalar el día de hoy. Este ha sido el héroe de la fe que el Señor nos ha querido presentar el día de hoy. Pidámosle a San Romero de América pues que interceda por nosotros y que nos alcance esa fuerza, ese fuego del cielo para poder predicar, para poder anunciar, para no tener miedo y si es caso, morir por nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que por la intercesión de San Romero de América nos regales la gracia, la fuerza
de poder anunciar el Evangelio, de poder predicar el Evangelio, de poder acompañar a los más pobres, de poder acompañar a los más necesitados. Tú sabes, Señor Jesús, que la mayor riqueza que tiene la iglesia son los pobres. Tú sabes, Señor Jesús, que allí donde está el pobre, allí estás tú presente. Por eso te pedimos que nos regales la gracia, Señor Jesús, que en su momento le dice a San Romero de América, para pelear ante las injusticias, para no quedarnos callados, para denunciar, para predicar el Evangelio, para acompañar a los más necesitados. Regálanos la gracia, Señor Jesús, de poder ser como la Santísima Virgen María, que con seguridad también estuvo acompañando a San Romero de América, para poder ayudar a los más necesitados. ¿Cuántas personas en ese momento no podían tener miedo, angustias, y encontraban tranquilidad y seguridad en el amor que tú le dabas a San Romero de América? Danos la gracia, Señor Jesús, de que también muchas almas que se encuentran apagadas, frías en el mundo por el pecado, puedan encontrar en nuestro corazón un refugio, no por nuestra humanidad, sino por tu gracia. Todo eso te lo entregamos a ti, Señor, a través del corazón inmaculado de María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, y después de Dios, nadie como María. Monseñor, eres un gran santo. ¡Qué maravilla! Cómo defendías la vulneración de cualquier derecho. Que el Señor también nos dé la valentía también de nosotros ayudar a aquellas personas que no tiene quien las ayude y de ayudarlas también con la oración. Así que vamos a pedirle también la intercesión a este gran santo. Y sigamos viviendo estas últimas charlas, últimas programas o capítulos que nos quedan y que nos faltan, y sigamos aprendiendo de estos santos mártires. Y los que no han podido ver todos los santos mártires, los invito a que puedan verlas pregrabadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Lazos de Amor Cartagena. Y después de Dios, nadie como María.